para hablar sobre estos cambios, sobre estos avances y retrocesos que hemos tenido en nuestra historia con respecto a estos derechos, vamos a entrevistar a una reconocida profesional como es la licenciada Silvia Aguirre, psicóloga, sexóloga, conocida por todos y por todas. Así que con ella vamos a hablar de este tema en particular. Perfecto, entonces escuchamos a Silvia, que ya ha estado en nuestro programa y que es un gusto para nosotros poder contar con ella. Yo creo que los que pudimos vivir la época de la vuelta a la democracia, después de la última dictadura cívico-militar, teníamos como grandes esperanzas en que hubiese un cambio en todo lo relacional, lo vincular, incluyendo la sexualidad. Estaba toda esta expectativa, toda esta esperanza, todo un furor, ¿no?, de que se pudiera salir del oscurantismo en el que habíamos estado subsumidos. No fue tan así, si bien en un momento un poco nos inundaron determinados tipos de revistas que en otro momento no se podía tener acceso, no se podían ver. Pero eso fue solo una parte y un momento, parecido al destape español, pero en chiquito. Luego, lo que fue la educación sexual realmente no acompañó, por lo menos, esas ilusiones que en algún momento tuvimos. La educación sexual, a lo largo de todo este proceso democrático, ha tenido, sí, algunas aperturas, algunas posibilidades de llegada, pero no todas las que hubiésemos querido. Por supuesto que en los últimos años, a partir de la ley de educación sexual, a partir de la aplicación en los diferentes niveles, claro que la llegada ha sido diferente, pero no toda la que hubiésemos esperado. Y sobre todo, la inclusión de los grupos que siempre han estado relegados, que han tenido como menos accesos, como menos posibilidades. Si bien es cierto, insisto, en que sobre todo en los últimos años, en el gobierno, durante el gobierno kirchnerista y demás, tuvieron ciertas posibilidades que antes no, y que eran antes impensadas. De todas maneras, esa inclusión no se terminó de consolidar, y esto es algo que tenemos que seguir trabajando y seguir peleando para que se dé, ¿no? Indudablemente, lo que hace la política, lo que dice la política en sus formas manifiestas y en sus formas más larvadas, más ocultas, impacta sobre las personas, impacta sobre los individuos, impacta sobre la sexualidad, impacta sobre los cuerpos, ¿no? Esto de que lo personal es político, que han dicho tanto, que se repite tanto dentro del campo del feminismo, es realmente así. Y pensemos en esto, ¿no? Podríamos abordar esta pregunta de distintas maneras, pero pensémoslo, por ejemplo, en el caso del cuerpo de la mujer. ¿De quién es el cuerpo de la mujer? ¿Cuándo es que la mujer puede decidir sobre su cuerpo? ¿En qué circunstancias? ¿En qué situaciones? ¿Y cuándo se la castiga porque decide sobre su cuerpo? ¿Hay allí una política o no hay una política? ¿Hay una decisión? ¿Tu cuerpo es tuyo, mujer? Sí, tu cuerpo es tuyo, pero si vas a abortar podés terminar presa, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que por allí parecen como muy teóricas, tienen un correlato en la práctica que es muy fuerte, que es muy contundente y por el cual vienen peleando los grupos de mujeres, los grupos que realmente intentan un progreso y que no solo afecta en este caso a las mujeres, afecta a todas aquellas personas que no coinciden con un concepto de género totalmente estipulado previamente, aceptado desde ese marco político. Y aquel que no acuerda con eso, aquel que no es varón, blanco, heterosexual y corresponde a determinado nivel social,
tiene una serie de trabas, y esto es político, y esto no se dice, y esto no se machaca lo suficiente como para que las personas puedan entender de qué se está hablando. Yo creo que los cambios tienen que ser muchos, tienen que ser como muy integrales. Yo creo que tiene que haber un cambio importantísimo a nivel de toma de conciencia de la sociedad en general y de los que están, por supuesto, en los gobiernos. Por allí suena como demasiado idealista y tal vez haya que ir como gradualmente por pasos, así como se fueron consiguiendo cosas, ¿no es cierto? Se fue consiguiendo, por ejemplo, un cupo femenino, que no es lo ideal, no importa, pero son como pequeños pasos. Entonces, ir tratando de hacer gradualmente estos cambios, estas modificaciones, me parece que es lo ideal. Indudablemente, también en lo que se refiere a los programas educativos, a los currículums de formación de los profesionales que luego atienden problemas de salud, problemas psicológicos, problemas sociales, tampoco ese cambio, esa modificación, tampoco ha llegado. De modo que, a mí me parece, que la formación todavía sigue estando muy plagada de conceptos arcaicos, de conceptos que hay que modificar, conceptos muy relacionados con el patriarcado, muy relacionados con el machismo, que no reflejan las modificaciones que ha tenido en este tiempo el cambio del rol de la mujer, su posicionamiento, su situación actual, y que se le sigue exigiendo, y aún los profesionales, lo veo a diario, siguen esperando que la mujer asume el rol tradicional femenino más los nuevos, que no se queje, que esté conforme, que el varón sigue estando en el lugar donde estaba, y esto no se critica, porque así siguen siendo las cosas. Entonces me parece que todo este tipo de cosas que hacen a la perspectiva de género, es decir, qué se espera del varón, qué se espera de la mujer, cuál es la posición que tiene dentro de la sociedad, sigue sin estar lo suficientemente cuestionada. Indudablemente que impacta considerablemente. La mujer tiene menos tiempo para sí misma, se sabe que trabaja 6 horas más en lo que se refiere a actividades domésticas, en lo que se refiere a dedicarse a otras personas, ¿no es cierto? 4 horas más, 5 horas más, 6 horas más que los varones en términos generales. Esto es una sobrecarga para la mujer. Por allí las mujeres no tienen tiempo de ocuparse de sí mismas, no tienen tiempo de pensar realmente lo que quieren para sí, para su vida, porque están totalmente sobrepasadas de actividades, de responsabilidades, de cuestiones que toda la sociedad le asigna y que les es muy difícil poder renunciar y decir, bueno, no importa, no me encargo de mis padres viejos, o no me encargo todo el tiempo de llevar y traer los chicos, o no me encargo de que la casa esté en determinadas condiciones. Esto produce una gran carga, produce una sensación de angustia en muchos casos, y también se puede llegar, depende de las situaciones, a una depresión, ¿no? ¿Por qué las mujeres tienen tanta depresión? ¿Por qué las mujeres toman tantos antidepresivos, tantos psicofármacos? Se preguntan. Bueno, hay que ver, me parece que parte de la respuesta al menos está puesta en esta situación social que no cambia.